Trabajo en los posgrados de Administración en Salud, en Política Social y en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanas. Y mi tarea fundamental es la de investigación y enseñanza en temas relacionados con las políticas de salud de este país. Que se resume, si tú lo miras desde Bogotá o de cualquier región de Colombia, lo que está en la agenda social y de algún modo en la agenda pública es el hecho fehaciente de la crisis enorme del sistema de salud de Colombia, que es un modelo fundamentado en el aseguramiento y la prestación de servicios con un enfoque de gestión privada y de negocio de la salud. Es decir, aquí en 1993 se creó un sistema de salud orientado a la acumulación de capital. Y ese sistema está en crisis, no para quienes se enriquecen, sino para la población cuyas necesidades de salud deben ser atendidas. Esa es la crisis que padece el sistema de salud de Colombia. Por eso entonces vemos que los hospitales públicos están en quiebra si no han sido ya privatizados en su mayor parte a escala nacional, y que los aseguradores que eran públicos, como el Instituto de los Seguros Sociales, las cajas de previsión, han sido liquidadas, y lo que ha florecido es un negocio privado, tanto de EPS como de clínicas y hospitales con ánimo de lucro, que se enriquecen cada vez más. En medio de toda esa sangría del sistema de salud de Colombia está el enorme sufrimiento, los enormes problemas que tiene la gente para acceder a los servicios cuando los necesitan. Esa es la crisis del modelo de salud que fue creado en 1993. Aquí tenemos que distinguir dos cosas. No pretendería yo que bajo las condiciones de un modo de producción como el capitalista haya igualdad en salud para la población. Es decir, haya equidad en términos de que no haya desigualdades injustas en el morir, en el enfermar, en el sufrir las condiciones de vida que generan la enfermedad en este país. Eso es impensable. Si usted quiere que un pueblo tenga condiciones de salud más o menos equitativas, tendrá que superar este modo de producción, porque él genera de raíz desigualdades económicas que se traducen en desigualdades en consumo y en acceso a servicios de todo tipo necesarios para la salud. Ahora, en el marco de una sociedad como esta, es dable que haya un sistema de salud más o menos justo. Y cuando uno dice más o menos justo, quiere decir lo siguiente. Primero, que responda a las necesidades de cada una de las personas y de los grupos sociales de esta sociedad sin discriminaciones de clase social, de pertenencia étnica o de cualquier otro tipo. Un sistema que en ese sentido atienda las necesidades en materia de salud preventiva, en materia de curación y tratamiento de las enfermedades, sin discriminaciones de ningún tipo. Un sistema así necesariamente debe ser un sistema de carácter universal, es decir, debe cubrir a toda la población. Un sistema de esa naturaleza debe incluir las otras prácticas de salud no incluidas en el campo de la medicina de tipo occidental. Por ejemplo, debe respetar y debe promover las prácticas tradicionales de la medicina, que con derecho reclaman los indígenas en particular como sistemas propios de salud, que deben dialogar adecuadamente con el sistema de salud occidental. Pues eso no pasa en Colombia de forma clara. Lo otro que un sistema de esta naturaleza debe hacer, por ejemplo, es financiarse de modo tal que su financiamiento no genere atenciones de primera y de segunda categoría.
históricamente Colombia no ha podido superar ese enorme reto, ese enorme desafío. Aquí hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Los pobres son de tercera categoría, los que contribuyen siendo trabajadores son de segunda categoría y los muy ricos son de primera categoría porque no solo tienen derecho a los beneficios que ofrece el sistema convencional de atención en salud, sino pueden darse el lujo de obtener los servicios y la prestación de servicios médicos que les dé la gana con los recursos que tienen, porque para eso usan su dinero. De modo que ese sistema es un sistema que no debe existir en una sociedad que asimismo se denomine una sociedad digna, y podemos crearlos. Para crearlos necesariamente hay que tocar la renta, hay que tocar las grandes riquezas de este país y los grandes ingresos, y hay que hacer redistribución. Y esa redistribución, en lo fundamental, debería hacerse en términos, por ejemplo, de impuestos generales progresivos, lo cual quiere decir que aquellos que tienen más deben proporcionalmente dar más para financiar a aquellos que tienen menos en esta sociedad. Un financiamiento de este tipo no es compatible con las contribuciones, porque las contribuciones segmentan el sistema de salud. Yo soy, en particular, opuesto a la idea de crear un sistema fundamentado en las contribuciones como ha sido la tradición de los seguros sociales en Colombia. Me parece que un sistema financiado de forma con impuestos generales progresivos da la oportunidad de que haya acceso a servicios de igual calidad para todos. De otro modo, seguiremos manteniendo la medicina de pobres y la medicina de ricos en el país. Ese es un punto central. Pero otro punto central de un sistema de salud alternativo es que fortalezca la red pública de prestadores de servicios de salud. Ese es un patrimonio colectivo que un sistema de esta naturaleza debe privilegiar frente a los intereses privados. Yo creo que ninguna política de salud coherente con estos principios debe aceptar que el ánimo de lucro sea parte del sistema de salud en materia de prestación de servicios. Yo prohibiría las instituciones con ánimo de lucro, o al menos limitaría la actividad de estas instituciones. Igualmente, creo que no es conveniente, en aras de la equidad, de la igualdad en la calidad de las prestaciones de servicios de salud, que hayan seguros privados en una sociedad que se considera a sí misma que procura la equidad y la justicia. Los seguros privados mantienen los sistemas discriminatorios por condición de ingresos. De modo que me parece que una política de salud orientada en esa dirección, si busca realmente contribuir a la equidad social, debe tener como criterios centrales esos. Nosotros, además, en un sistema de salud alternativo debemos tener mucha consideración por la adquisición de equipamiento médico y por el acceso a los medicamentos. Nosotros tendremos que ponerle límites a las grandes empresas transnacionales de la industria farmacéutica que encarecen los medicamentos y dificultan el acceso de los mismos a la gente que los necesita. Y deberemos ponerles límites muy claros a los consorcios productores de equipos médicos que invaden las instituciones de salud encareciendo la atención médica. Pero hay otra cosa que me parece muy clara en un sistema de salud alternativo, es la posibilidad de que este sistema llegue a las poblaciones marginadas, tanto en las ciudades como en las áreas rurales de Colombia, que carecen de centros de salud, carecen de médicos, carecen de medicamentos, carecen de cualquier acción realmente digna desde un sistema de atención en salud. Entonces tendríamos que tener una política que además reconozca esas desigualdades históricas de la población colombiana y que generen alternativas. ¿Por qué no tener, por ejemplo, modelos de atención primaria integral que al tiempo que atiendan las necesidades de atención en salud de la población, le ayuden a enfrentar las condiciones que generan enfermedad? Por ejemplo, la carencia de agua potable, la carencia de alimentación sana y segura, la carencia de vivienda digna. Un sistema de salud de esa naturaleza no es que dote a la gente de vivienda digna, sino que haga sinergia con otros sectores del Estado para que la población tenga los medios de vida que le permitan vivir dignamente.
De modo que estamos pensando en que Colombia no solo requiere de una política general del sistema de salud, sino de muchas políticas claras que impacten las necesidades de la población, como por ejemplo una política de salud rural que no existe en Colombia. Y usted sabe que uno de los conflictos de este país, de la guerra y de la paz, tiene que ver con la lucha de los campesinos por obtener una vida digna. Y hasta ahora, hoy no hay respuestas en esa dirección. Se cree que los gremios profesionales de la salud, por ejemplo los médicos o los odontólogos, son los que van a resolver el problema de salud de un país. Se cree que las empresas privadas van a resolver el problema de salud de un país y se cree que el Estado lo va a resolver. Francamente yo considero que cada uno de estos actores representa intereses particulares. La profesión médica representa en lo fundamental sus propios intereses. El sector privado, el interés que lo guía es la ganancia económica. No le importa la suerte de las personas en términos de su salud. Y el Estado, infortunadamente en Colombia, no representa el interés general de la población, representa el interés de las élites de este país. De modo que hay un espacio que es absolutamente fundamental para la transformación de la salud y de las instituciones sanitarias en Colombia. Ese es el de la sociedad civil, que podríamos darle nombre claro. Me refiero a los trabajadores, a los indígenas, a los afrodescendientes, a las poblaciones que pueblan las zonas marginadas de las grandes ciudades de Colombia. Ese es el pueblo, que en forma genérica se denomina la gente del común. Pues esa gente del común es la gente víctima de las desgracias de una política de salud como la que hoy vivimos en Colombia. Y esa gente del común es la única que tiene el poder de transformar la situación que estamos viviendo. Y para transformar esa situación, la gente tiene que levantarse, es decir, exigir sus derechos, movilizarse por sus derechos, indignarse ante el desprecio, la ignominia, la desigualdad y la discriminación que sufre. Eso es lo que tenemos que lograr en este país, transformar el Estado, incidiendo en la relación de poder dentro del mismo a través de darle fuerza a los sectores que históricamente han sido marginados en Colombia. Me parece que ese es lo que nos está enseñando Europa, en las enormes propuestas que denominan de indignados, y que ya hoy no son solo de indignados, son de los trabajadores en general, defendiendo los derechos que históricamente conquistaron en todos los países europeos. Esa es la experiencia de Wall Street en Estados Unidos, los llamados ocupantes de Wall Street en Nueva York y otras ciudades norteamericanas. Es la gente del pueblo que protesta por una vida digna y por un derecho a una existencia de la misma naturaleza. Yo creo que en Colombia, en la medida en que se abran las alamedas de la democracia, en la medida en que se deje de perseguir al pueblo, en la medida en que se deje de asesinar, de liquidar físicamente a quienes quieren ejercer el derecho civil de la protesta, en esa medida podemos abrir espacios de cambio en este país. De otro modo, tendremos que seguir viviendo en la situación casi que de esclavitud que viven muchas personas en este país.